El zumbido de la campana extractora llevaba ya 40 minutos resonando. Eran las 6:03 de la mañana. El cielo de Carabanchel, en Madrid, aún no se había desprendido de la oscuridad, pero la luz fluorescente de la cocina clavaba la sombra de Elena Morales sobre el suelo de baldosas grises. Elena estaba de pie frente a los fogones. La cinta del delantal, tan descolorida y gastada por los lavados que parecía una gasa vieja, se le clavaba en la carne de la cintura, pero no tenía ni un segundo para ajustársela. En el fuego de la izquierda, un cocido burbujeaba a fuego lento, soltando una espuma blanca y densa. En la placa de inducción de la derecha, una tortilla de camarones chisporroteaba en el aceite. Los bordes empezaban a dorarse. 10 segundos más y se quemaría. Levantó la muñeca y se secó el sudor de la frente con el antebrazo. Tenía las manos pegajosas por el perejil que acababa de picar, y restos verdes se le habían metido bajo las uñas, pero no había tiempo para lavárselas. Sobre la tabla de cortar se amontonaban los ingredientes para el pisto, todavía sin preparar. Los pimientos estaban asados, pero las berenjenas ni siquiera estaban cortadas, y los calabacines estaban a medio pelar. En un bol de acero inoxidable reposaba la carne para el estofado de ternera. El adobo, una mezcla de vino tinto, zumo de naranja, ajo picado y miel, se infiltraba lentamente entre las fibras de la carne. La había dejado marinando desde las 11 de la noche anterior, y el dolor sordo en su muñeca era el recuerdo de los 20 minutos que había pasado masajeando la pieza. La cocina era demasiado pequeña. En aquel piso viejo, de más de 35 años, la cocina apenas llegaba a los 3 metros cuadrados, y cualquier giro brusco terminaba en un golpe contra algo. Junto al fregadero, en el escurridor, se apilaban ollas y platos en un equilibrio precario. Los botes de especias, en una estantería de plástico en un rincón, estaban pegajosos por una capa de grasa que ningún estropajo podía eliminar. La nevera, encajada en el hueco entre el fregadero y la pared, solo se abría a 45 grados. Para sacar cualquier cosa, tenía que ponerse de lado y estirar el brazo hasta el fondo. La campana extractora era tan vieja que apenas aspiraba, y cada vez que cocinaba, el humo picante le irritaba los ojos. Hoy era especialmente intenso. Elena parpadeó. Sentía los párpados ásperos, como si tuviera arena dentro. Quería llorar, pero ni siquiera le salían las lágrimas. Desde el salón, el sonido del televisor llegaba atronador. Era la telenovela matutina que tanto le gustaba a su suegra. Una música de cuerda dramática se mezclaba con los sollozos de la protagonista. El volumen estaba en 35, y cada diálogo se oía con una claridad hiriente. El mando a distancia estaba en manos de su suegra, y a nadie se le ocurría preguntar si el volumen no estaba demasiado alto. ¡Ay, qué tonta es esa mujer! ¿Pero no se da cuenta de que la están engañando otra vez? Se oyó la voz de la suegra desde el salón, cargada de un desdén propio de un crítico de cine. A continuación, el repiqueteo de un teclado. Tac, 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 tac. Era su cuñado, Rubén, jugando a un videojuego. Tenía 28 años, pero ni trabajaba ni estudiaba. Su rutina consistía en dormir hasta el mediodía, jugar hasta la madrugada y volver a dormir hasta el mediodía. El ordenador en el que jugaba lo habían comprado con la tarjeta de crédito de Elena y su marido. Un pago a plazos de 120 euros al mes durante 24 meses. Todavía quedaban 8 cuotas por pagar. Cuñada, quiero eso. El de fresa. El grito agudo de un niño le taladró el tímpano. Eran los 2 hijos de su cuñada, Mónica, un niño de 6 años y una niña de 4 que llevaban 1 hora corriendo por el salón. El sonido de sus piececitos golpeando el suelo de tarima, el estruendo de algo que caía al chocar contra un mueble, el chillido desgarrador del niño de 4 años al echarse a llorar, pero no se oía a Mónica regañándolos. Mónica simplemente los ignoraba. «Oye, Elena». La voz de Mónica llegó lánguidamente hasta la cocina. Su tono era de una naturalidad insultante. «En la nevera hay batidos de fresa, ¿no? Tráeles un par a los niños. Y ya que vienes, coge unas galletas que dicen que tienen hambre». Elena no respondió. Sus manos estaban ocupadas con la tortilla. Tenía la punta de la espátula bajo la masa. Si no le daba la vuelta ahora mismo, se echaría a perder. El calor del aceite que subía por la espátula y el olor de los camarones mezclándose con el huevo frito le llegaron de golpe. Aquellos camarones los había descongelado a las 4 de la madrugada. «Oye, ¿no me has oído?» El tono de Mónica subió media octava. «Voy», dijo Elena, y las 2 palabras le rasparon la garganta seca. Le dio la vuelta a la tortilla, bajó el fuego, se enjuagó las manos a toda prisa y se dirigió a la nevera. Se escurrió por la rendija de 45 grados que dejaba la puerta y buscó los batidos de fresa entre los estantes abarrotados. Estaban al fondo del todo. Tuvo que sacar varios táperes, un paquete de tofu y un plato con restos de fideos chinos para poder alcanzarlos. Cuando la punta de sus dedos rozó el cartón del batido, lo notó un poco blando.
Lo sacó y miró la fecha de caducidad. Había caducado hacía 2 días. Elena se quedó un momento en blanco. Luego volvió a meter el batido y rebuscó más al fondo hasta encontrar uno que no estuviera caducado. Sin dudarlo, cogió el nuevo. Si les daba el caducado, Mónica se lo echaría en cara. No le daría las gracias por darle el que estaba en buen estado, pero esa era la primera ley de supervivencia que Elena había aprendido en aquella casa. Hacerlo bien era su obligación. Hacerlo mal, un crimen. Llevó los batidos y las galletas en una bandeja al salón, pero nadie la miró. Su suegra estaba hundida en el centro del sofá, en el lugar de honor, con los pies apoyados en el borde de la mesa de centro. Tenía las uñas de los pies cortas, pero los talones estaban agrietados como la corteza de un árbol viejo, con la piel muerta blanquecina y visible. La bata que llevaba puesta se la había comprado Elena hacía 2 años en el mercadillo por 30 euros. Aunque se quejó del precio, se la ponía a diario, y aún no la había tirado, a pesar de las bolas que le habían salido a la tela. Su suegro dormitaba a su lado, la cabeza cayéndole sobre el pecho para luego levantarse de un respingo, como un ganso que se ahoga. Su cuñado, Rubén, estaba repantigado en el otro sofá, con las piernas sobre el reposabrazos. Tenía el teclado sobre las rodillas y los ojos fijos en la pantalla del ordenador. La pantalla parpadeaba con destellos. No se distinguía a qué jugaba, pero sus dedos aporreaban las teclas frenéticamente mientras murmuraba: «Muere, muere, muere». Su cuñada, Mónica, estaba sentada en el suelo, apoyada en el sofá con las piernas estiradas. Sostenía el móvil frente a su cara, deslizando el dedo por la pantalla sin parar. Los 2 niños jugaban al pilla-pilla alrededor de la mesa. La niña de 6 años perseguía a su hermano con un dinosaurio de juguete, y el niño corría llorando hacia su madre. Mónica, sin levantar la vista, lo apartó con la mano libre. «Ay, no molestes, que mamá está ocupada». Elena dejó los batidos y las galletas sobre la mesa. Nadie le dio las gracias. Cuando se disponía a volver a la cocina, oyó la risita de Mónica mientras miraba el móvil. Fue un sonido bajo, pero resonó con claridad en los oídos de Elena. No sabía de qué se reía Mónica, ni quería saberlo. Lo único que sabía era que la tortilla seguía en la sartén, que tenía que subir el fuego del cocido, que el pisto aún no estaba ni empezado, y que en 15 minutos tenía que poner a hacerse el estofado. Ese era su lugar en aquella casa. La cocina. Siempre la cocina. Cuando el aroma del cocido empezó a inundar el ambiente, una sombra bloqueó momentáneamente la luz de la entrada de la cocina. Elena no se giró. Sabía de quién era. Los pasos de su suegra eran ligeros, pero el arrastrar de sus zapatillas por el suelo tenía un ritmo inconfundible. Esas zapatillas también se las había comprado Elena, en las rebajas del supermercado el invierno pasado. Costaban 15 euros, pero las consiguió por 9,80. «Elena», se oyó la voz de su suegra a su espalda. Era esa voz dulce y maternal que había escuchado durante 3 años, la que usaba al principio. «¿Ya casi está? Mónica tiene que llevarse a los niños pronto, no puede hacerse muy tarde». Elena respondió sin darse la vuelta. «Casi está, suegra. En 20 minutos pongo la mesa». «20 minutos». El tono de su suegra cambió. Se volvió agudo, como si algo se le hubiera atascado en la garganta. «Mónica tiene que irse a las 8. ¿Qué hora crees que es?» Elena miró de reojo el reloj de la pared. Las 6:47. «Llegaremos a tiempo, suegra». Siguió salteando las verduras para el pisto en la sartén. El pimiento ya estaba blando y la berenjena tenía buen color, pero el calabacín se estaba cociendo demasiado y los bordes empezaban a ennegrecerse. Bajó un poco el fuego y añadió una cucharada de aceite de oliva. Su suegra no se fue. Sentía su mirada clavada en la espalda, como una mano invisible que le recorría la columna, vértebra por vértebra. «Este estofado». La voz de su suegra se rasgó de repente, volviéndose cortante. Las manos de Elena se detuvieron. Había llegado el momento. Respiró hondo. El olor a aceite y a vino del adobo que flotaba en el aire le cerró la garganta. «¿Qué carne es esta?» «Primatino, aguar garganta». «Elemen». La mano de su suegra se alargó y agarró un trozo de la carne que marinaba en el bol. Sus uñas se clavaron en la pieza. El jugo del adobo goteó por sus dedos, cayendo sobre la encimera que Elena acababa de limpiar. «Esto no es ternera gallega», sentenció su suegra, tirando la carne de vuelta al bol. La lanzó con tanta fuerza que el adobo salpicó, manchando el delantal de Elena con una mancha rojiza. «Mira qué veteado, qué vergüenza. ¿Qué es esto? ¿Argentino? ¿Uruguayo?» La voz de su suegra fue subiendo de volumen hasta parecer que iba a perforar el techo. «Hoy que Mónica ha venido con los niños después de tanto tiempo, ¿y piensas ponerles esta carne barata? ¿Hasta dónde piensas dejar en ridículo a esta familia?» La mano de Elena, que sostenía la espátula, empezó a temblar.
No era de miedo. Era de puro agotamiento. Se había levantado a las 4 de la madrugada para preparar los ingredientes. A las 5 empezó con el cocido, usando huesos que había escogido el día anterior en el mercado, tras mucho buscar los más frescos. Incluso le había suplicado al carnicero que le diera un trozo de tuétano extra. Los había dejado en agua toda la noche para desangrarlos, y llevaba 2 horas frente al fuego, desespumando y quitando la grasa cada 20 minutos. El caldo estaba claro y sabroso. Aquella ternera era argentina, de primera calidad. La razón por la que no era gallega era porque la ternera gallega era demasiado cara. 1 kilo de solomillo de ternera gallega costaba 150 euros. La ternera argentina que había comprado costaba 70 euros el kilo. Había elegido la de mejor calidad, la más parecida a la gallega. Pero a su suegra eso no le importaba. Para ella lo único que importaba eran las palabras ternera gallega. «¿No me oyes?». El grito de su suegra le retumbó en los oídos. Elena seguía sin darse la vuelta. Su mirada estaba fija en el pisto que se cocinaba en la sartén. Las verduras estaban ya pasadas, de un color apagado. No tenía ningún aspecto apetitoso. «Suegra, es ternera argentina de primera, es de muy buena calidad». Antes de que pudiera terminar la frase, sintió un golpe seco en la frente. Era el dedo índice de su suegra. Un dedo duro y frío. La uña era corta, pero la yema, callosa. La fuerza con la que le pinchó en mitad de la frente, sin previo aviso, fue tal que Elena se tambaleó hacia atrás y su espalda chocó contra la puerta de la nevera. La nevera emitió un sonido sordo. La frente le ardía, como si la hubieran marcado con un hierro candente. Sintió cómo la sangre se acumulaba en esa zona. Pronto se hincharía y se pondría roja. ¿Y encima me contestas? El rostro de su suegra estaba a centímetros del suyo. Podía ver cada una de sus arrugas y oler su aliento, aún sin lavarse los dientes. Te dije que compraras ternera gallega. ¿Quién te ha dicho que compraras carne argentina? Te dije que tuvieras todo listo a las 6, y mira cómo te arrastras. Siempre has sido una tacaña, desde que entraste en esta casa, pero cada día te superas. Las salpicaduras de su saliva le llegaron a la cara. Olían a agrio, viviendo a nuestra costa, en nuestra casa, y ni siquiera lo agradeces. Elena no se movió. La punta de la espátula que sostenía en la mano raspaba el fondo de la sartén, dejando una marca negra. El pisto estaba completamente quemado. Quiso abrir la boca y hablar, decirle que la mayor parte de los gastos de esa casa se pagaban con la tarjeta de crédito de su marido, y que esa tarjeta la pagaba ella, que la mitad del dinero que había ahorrado antes de casarse ya se había esfumado en tapar los agujeros de esa familia, que se levantaba cada día a las 4 de la mañana y se acostaba a las 11 de la noche, sin un solo día de descanso. Que en 3 años de matrimonio no había podido visitar a sus padres ni una sola vez en Navidad, pero no dijo nada, ya lo había dicho muchas veces, y no había servido de nada. A la tortilla le falta perejil. La retahíla de quejas de su suegra continuó. El pisto está pasado. ¿Por qué el caldo del cocido está tan turbio? Y mira qué pintas llevas con ese delantal. ¿Cómo cocinas con algo tan sucio? ¿No tienes dinero ni para comprarte uno nuevo? Elena bajó la cabeza y miró su delantal. Estaba sucio, manchas de aceite, de adobo, una mancha amarillenta de origen desconocido, pero era el único que tenía. Tenía 2, pero el mes pasado su cuñado había puesto mal la lavadora y uno había salido hecho jirones. No había comprado otro, porque no tenía dinero, porque todo su dinero se estaba hundiendo en aquella casa. ¿Me estás escuchando? La voz de su suegra zumbaba como un enjambre de moscas. Elena levantó la cabeza lentamente. La frente todavía le palpitaba. Le ardía como una marca a fuego. Le escocían los ojos. Pero no era por ganas de llorar. Era por el cansancio. Por el insoportable olor a grasa. «Suegra». La voz de Elena era áspera como el papel de lija. «De acuerdo. Lo arreglaré». La expresión de su suegra se suavizó un poco, pero sus ojos seguían llenos de descontento. Volvió a tocarle la frente con el dedo índice. Esta vez no fue un pinchazo, sino un empujón suave, como quien reprende a un niño desobediente. «Bueno, ¿para qué voy a seguir? Date prisa». «No hagas esperar a Mónica». La suegra se dio la vuelta y se fue. El sonido de sus zapatillas arrastrándose se fue alejando y el volumen del televisor del salón volvió a ser nítido. La protagonista de la telenovela seguía llorando, y se oyó a la suegra chasquear la lengua. «¡Ay, qué mujer más tonta! ¿Cómo se puede vivir así?». Elena se quedó plantada frente a los fogones, como si estuviera clavada al suelo. El pisto en la sartén estaba carbonizado. Eran las 9:02 de la mañana. Elena estaba limpiando la encimera. El desayuno ya estaba servido. El cocido, la tortilla de camarones,
el estofado de ternera, el pisto, una ensalada de pepino, calamares fritos, 3 tipos de encurtidos, 2 aperitivos más y 7 boles de arroz blanco recién hecho. 11 platos en total llenaban la mesa plegable del salón. Había tardado 3 horas y media en prepararlo todo. Pero ella no había podido ni coger la cuchara. Estaba esperando a que el resto de la familia terminara de comer. Esa era la ley de la casa. Primero comía la suegra, luego el suegro, después su cuñada Mónica y los sobrinos, y por último, su cuñado Rubén. Su cuñado ni siquiera se había dignado a sentarse a la mesa. Gritó que estaba ocupado con el juego y que le llevaran el desayuno a su escritorio, así que se lo llevó. Al dejarle el plato, él no apartó la vista de la pantalla. «Los cubiertos», dijo con una voz quejumbrosa, como si le costara un esfuerzo sobrehumano hablar. Elena se detuvo un instante. «Ahora te los traigo». Cuando volvió de la cocina con los cubiertos, el plato ya estaba volcado. El arroz blanco se había desparramado por el teclado, y algunos granos se habían colado entre las teclas. «Joder, ¿por qué lo pones tan al borde? ¡Qué ganas de molestar!», gritó el cuñado como un gato al que le hubieran pisado la cola. «Lo has hecho a propósito, ¿verdad? Para joderme». Elena no se defendió. Simplemente se agachó y empezó a recoger los granos de arroz del teclado, uno por uno. Al apoyar las rodillas en el suelo frío de tarima, el frío le traspasó la tela fina del pijama y le llegó hasta los huesos. El olor a perejil de sus uñas se mezcló con el del caldo derramado, creando un aroma nauseabundo. «¡Déjalo ya, quita! ¡Qué asco!», dijo el cuñado agitando la mano con fastidio. «Sírveme otro plato». Al levantarse, le crujió una rodilla. Era una dolencia crónica, producto de pasar tanto tiempo de rodillas limpiando. Antes de casarse, no la tenía. 9-7. Mientras servía un nuevo plato de arroz, sonó el timbre electrónico de la puerta. Titi-riti. Era la clave de su marido. Reconocía el ritmo. 1994. El año en que él nació. La puerta se abrió y se cerró. Unos pasos pesados como el plomo. El sonido de alguien que arrastra los pies, como si viniera de un larguísimo viaje. La mano de Elena se detuvo sobre el cuenco de arroz. La noche anterior le había enviado 17 mensajes a su marido. El primero, a las 8 de la tarde. «Adrián, ¿dónde estás?». El segundo, a las 8:30, «¿Por qué no contestas?». El tercero, a las 9, «¿Has cenado?». El cuarto, el quinto, el sexto, a la 1 de la madrugada, el 17º y último mensaje: «Me voy a dormir. Ten cuidado al volver». No hubo ni una sola respuesta. También le llamó 3 veces. La primera sonó 2 veces y se cortó. La segunda comunicaba. La tercera, el teléfono estaba apagado. No volvió a llamar. Sabía que no serviría de nada. Los pasos se detuvieron en la entrada de la cocina. Elena. Era la voz de su marido, Adrián Rivas. Elena se giró lentamente. Adrián estaba apoyado en el marco de la puerta de la cocina. La luz del salón le daba la espalda, por lo que no podía verle bien la expresión, pero sí veía su ropa. La camisa blanca que llevaba el día anterior estaba arrugada como un pañuelo de papel usado, la corbata torcida y las mangas remangadas hasta los codos de cualquier manera. Y olía. No era olor a tabaco. Tampoco a alcohol. Era perfume. Un perfume de mujer. Dulce, empalagoso, con notas florales. Un perfume desconocido que, desde luego, no era el de Elena. Ella conocía ese olor. Lo había olido en su camisa el mes pasado. Cuando le preguntó, le dijo que una compañera de la oficina se lo había rociado por accidente. Y ella le creyó. O, mejor dicho, eligió creerle. Pero ahora, el olor estaba de vuelta. Y esta vez, era mucho más intenso. Elena no dijo nada. Se quedó allí, de pie, con el nuevo plato de arroz en las manos. Adrián tampoco la miró. Su vista pasó de refilón por la cara de Elena, por la marca roja que aún tenía en la frente, y se dirigió a la encimera detrás de ella. Frunció el ceño. «¡Qué pestazo a fritanga!», lo dijo con la misma naturalidad con la que se habla del tiempo. Luego, tapándose la nariz con la mano, dio un paso atrás y le hizo un gesto para que lo siguiera. Elena dejó el plato de arroz. Siguió a su marido fuera de la cocina. Se detuvieron en el pasillo estrecho entre la cocina y el salón, donde estaban el zapatero y una estantería con trastos. Un espacio tan angosto que, si 2 personas se ponían de pie, sus hombros tocaban las paredes. Adrián sacó algo de la cartera que llevaba colgada al hombro. Era una carpeta de plástico. Dentro había unas cuantas hojas. Se la tendió a Elena, justo delante de sus ojos. «Firma». Elena bajó la vista hacia la primera línea del documento. «Acuerdo de divorcio». Un zumbido le resonó en la cabeza.
Fue como si algo le hubiera estallado dentro del cráneo, o como si le hubieran echado un cubo de agua helada por la coronilla. Un frío glacial le recorrió el cuero cabelludo hasta la punta de los pies. Levantó la vista y miró a Adrián a los ojos. Él no la evitó, pero tampoco la estaba mirando a ella. Su mirada estaba fija en un punto más allá de su hombro, quizás en el estampado del papel de la pared, o quizás en el vacío. He conocido a alguien. Su voz era tan ligera que parecía que estuviera eligiendo el menú del día. Está embarazada. Elena oyó los latidos de su propio corazón. Boom, 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 lentos y pesados, como si alguien le estuviera golpeando el pecho por dentro con un puño. Termina de recoger la mesa, haz la maleta y vete. Tras decir esto, le puso la carpeta en la mano. La esquina del plástico se le clavó en la palma. Era fría y resbaladiza, como la piel de un reptil. Volvió a mirar el acuerdo. La firma de Adrián ya estaba allí, en el apartado del cónyuge A, su caligrafía familiar escrita con tinta negra, la misma firma que había puesto en el certificado de matrimonio. En aquel entonces le había parecido que tenía una letra muy bonita. El apartado de la división de bienes también estaba rellenado. Una cifra le saltó a la vista. 10.000 euros. Como indemnización. 10.000 euros. 3 años de matrimonio. Los 200.000 euros de la fianza del piso, que ella había aportado. Los ahorros que tenía antes de casarse. Los desayunos que preparaba cada día desde las 4 de la madrugada. Las deudas de tarjeta de crédito que había pagado para mantener a flote a esa familia. El trabajo que había dejado. El ascenso que había perdido. Las navidades que no había podido pasar con sus padres. Las lágrimas que había derramado. El valor de todo eso, para él, eran unos míseros 10.000 euros. Una cantidad que en Madrid no alcanzaba ni para la fianza de un estudio. Elena se quedó mirando fijamente esa cifra. Adrián, impaciente, la apremió. Di algo, joder. No te quedes ahí callada. Su voz se elevó. No tengo tiempo. Valeria me está esperando. Valeria. Un nombre que oía por primera vez. Pero no le resultaba del todo desconocido. El mes anterior, había encontrado un ticket en el bolsillo de la chaqueta de su marido, de un bar de copas del barrio de Salamanca. Una botella de whisky. 380 euros. El sueldo de su marido era de 4.000 euros. Se había gastado casi una décima parte en una sola botella. En ese momento, no le preguntó nada. Simplemente guardó el ticket entre las páginas de su diario. Después de ese, aparecieron varios más. Un recibo de hotel, una suite de 500 euros la noche. El recibo de una joyería, una pulsera de 1.200 euros. El de un restaurante, una cena para 2 con velas por 250 euros. No tiró ni uno. Los guardó todos. Ahora mismo, esos recibos estaban escaneados y guardados en una carpeta oculta en lo más profundo de su portátil, bajo el nombre Manuales de Electrodomésticos, junto con los archivos de audio de la caja negra del coche. Había pensado que necesitaba más tiempo para reunir pruebas. No se imaginaba que él iba a destapar sus cartas tan pronto. ¿Sería porque la otra mujer estaba embarazada? ¿O porque él ya no podía soportarlo más? ¿O es que, desde el principio, la existencia de Elena Morales le había importado un bledo? Elena levantó la cabeza lentamente. Miró el rostro de Adrián Rivas. Un rostro que una vez le pareció atractivo y que ahora le resultaba extrañamente ajeno. Tenía unas ojeras oscuras y profundas bajo los ojos. Debía de haber dormido mal. Tenía los labios agrietados y una barba incipiente le ensombrecía la mandíbula. En otro tiempo ese aspecto le habría dado pena. Ahora, le daba náuseas. Adrián. Un sonido metálico le salió de la garganta. Adrián la miró. En sus pupilas se mezcló la irritación con un atisbo de recelo. ¿De cuántos meses está embarazada esa mujer? Su voz era sorprendentemente tranquila. A ella misma le asombró su propia calma. Adrián vaciló. No esperaba esa pregunta. De 2 meses, respondió. 2 meses. Elena hizo cálculos mentales. Hacía 2 meses fue el puente de agosto. Aquel puente, ella se había levantado a las 4 de la mañana para preparar una comida familiar para 20 personas. Hizo 30 croquetas, frió 20 filetes empanados y preparó una paella gigante. En la paella no se suele poner tanta variedad, pero a su suegra le apetecía con de todo, así que le puso de todo. Pasó 12 horas seguidas en la cocina. Solo pudo sentarse a comer algo cuando todos hubieron terminado. Aquella noche, su marido se fue diciendo que tenía un proyecto urgente en el trabajo, y ella le creyó. Incluso le preparó un tupper con la cena para que se lo llevara. Ahora lo entendía. Aquel tupper debió de acabar en la basura de la entrada de la oficina, y él se fue con esa tal Valeria. Hacía 2 meses, mientras ella se dejaba los brazos haciendo croquetas, él estaba por ahí,
haciéndole un hijo a otra mujer. A Elena le entró la risa. Empezó como una tos contenida, un pequeño carraspeo, pero fue creciendo, volviéndose más aguda, hasta convertirse en una carcajada histérica que resonó en el estrecho pasillo. El rostro de Adrián se contrajo. ¿De qué te ríes? Retrocedió un paso y chocó contra el zapatero. Algo dentro del mueble sonó con un ruido sordo. Elena no respondió. Siguió riendo. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Pasaron por sus pómulos, cansados por el humo de la cocina, por la frente que su suegra le había pinchado, y cayeron, gota a gota, sobre el acuerdo de divorcio, emborronando la cifra de 10.000 euros. De repente, como por arte de magia, la risa cesó. Como una luz que se apaga de golpe, su rostro volvió a una quietud mortal. Bajó la vista al acuerdo y luego la levantó de nuevo hacia Adrián. «De acuerdo», dijo. Adrián parpadeó, desconcertado. No se esperaba una aceptación tan fácil. ¿Estás de acuerdo? Te daré el divorcio». La voz de Elena era seca. «Pero no con este trozo de papel». Dobló el acuerdo por la mitad y se lo metió en el bolsillo del delantal. El rostro de Adrián se crispó en una mueca de enfado. «¿Qué dices? Eso lo ha redactado un abogado». «Legalmente, un abogado», le interrumpió Elena. «Pues pregúntale a ese abogado si este acuerdo tiene algún sentido. La fianza del piso, 200.000 euros. El contrato está a mi nombre y el dinero lo puso mi familia. Tú no pusiste ni un céntimo. ¿Y ahora me echas con 10.000 euros?» Adrián abrió la boca para responder, pero la volvió a cerrar. Su cara se puso roja y luego pálida. «Esta es mi casa, la casa de mi familia, Adrián», dijo Elena, pronunciando cada sílaba. «Tú no tienes nada. Mi sueldo lo administra mi madre, y tus tarjetas de crédito están todas al límite. No tienes ni para pedir una pizza a domicilio. ¿Con qué dinero piensas mantener a tu verdadero amor?» El rostro de Adrián estaba a punto de estallar. Sus labios temblaban, pero parecía no encontrar palabras para rebatirla. Elena no le dio más tiempo. Se dio media vuelta y entró a zancadas en la cocina. Sobre el fuego, el cocido hervía a borbotones. El vapor empujaba la tapa, que traqueteaba, y una humareda blanca salía con furia. Elena se plantó frente a la cocina y se desató el nudo del delantal. Aquel delantal gris y descolorido que había usado durante 3 años. Lo hizo una bola en su mano, y lo arrojó dentro de la olla hirviendo. La tapa de la olla salió disparada, golpeó la pared con un estruendo metálico y cayó al suelo, girando como una peonza. El caldo hirviendo salpicó por todas partes. Chisporroteó al caer sobre los fuegos encendidos y dejó manchas blancas en los azulejos de la pared. El salón se quedó en silencio de repente. El sonido del televisor seguía, pero los diálogos de la telenovela se habían convertido en un murmullo de fondo. El tecleo del videojuego se detuvo. Los lloros de los niños también cesaron. Y entonces se oyeron pasos apresurados, de varias personas a la vez. La suegra fue la primera en entrar en la cocina. Tenía la cara roja como un tomate y los ojos desorbitados. «Elena, ¿te has vuelto loca? ¿Qué demonios estás haciendo?» Detrás de ella, su cuñada Mónica, con el niño de 4 años en brazos, se tapaba la boca con la mano. El niño, aterrorizado, tenía la cara pálida y contenía la respiración. Los ojos de Mónica iban y venían, de Elena a la olla volcada. El suegro se había levantado del sofá, pero no se acercó. Se quedó a distancia, observando la escena con el ceño fruncido. El cuñado también había dejado de jugar y se limitaba a mirar por encima del hombro, antes de volver a fijar la vista en su pantalla, como si la cosa no fuera con él. Elena estaba de pie, inmóvil, frente a la cocina. Tenía el pelo revuelto, y el flequillo, empapado en sudor, se le pegaba a la frente. Sin el delantal, se veía su pijama viejo, con las manchas del caldo recién salpicado. Su aspecto era un desastre, pero su mirada estaba en calma, una calma gélida que nunca antes le habían visto. «Suegra». Su voz, que salió de la cocina, no era ni alta ni baja, pero se clavó con nitidez en los oídos de todos. «Su hijo dice que ya no me quiere», señaló con el dedo a Adrián, que seguía apoyado en el marco de la puerta, con la cara lívida y la carpeta de plástico aferrada en la mano. «Dice que ha encontrado a una mujer a la que ama, que está embarazada, y que hoy, después de servir la comida, haga la maleta y me vaya». El rostro de la suegra se endureció. Sus labios temblaron, pero no le salían las palabras. Su mirada iba de su hijo a su nuera, para finalmente detenerse en Adrián. «Adrián, ¿qué significa esto?» Adrián frunció el ceño. «Mamá, esto es un asunto entre ella y yo. Suegra, que su hijo se ha montado otra casa por ahí», le cortó Elena. Su voz seguía siendo serena.
No sé desde cuándo, pero esa mujer ya está embarazada de 2 meses. Me ha dicho que me vaya con una indemnización de 10.000 euros. Es decir, que me echa a la calle con una mano delante y otra detrás. La suegra ahogó un grito. Mónica no se quitó la mano de la boca. Las arrugas en la frente del suegro se hicieron más profundas. Elena continuó. Así que, a partir de ahora, la comida se la tendrá que hacer usted misma. Su mirada recorrió lentamente el rostro de su suegra. Observó cómo esa cara, la misma que la había humillado y pinchado en la frente, pasaba de la ira al estupor, y de ahí a una compleja mezcla de emociones indescriptibles. Ah, por cierto, añadió, esta ternera no es gallega, es verdad. La compré con la tarjeta de crédito de su hijo, pero como la tenía al límite, no me llegó el dinero para la gallega. El rostro de la suegra pasó del rojo al blanco y viceversa. Abrió la boca para decir algo, pero no le salió la voz. Elena no le dio más oportunidades. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Sus pasos eran ligeros, pero firmes. Cruzó el estrecho pasillo y entró en el dormitorio conyugal. El dormitorio era pequeño, una cama de matrimonio, un armario y un pequeño escritorio. Eso era todo. Sobre el escritorio estaba el portátil que se había comprado con sus ahorros antes de casarse. El portátil que contenía todas las pruebas. Del fondo del armario sacó una bolsa de viaje que ya tenía preparada. La había preparado la semana anterior. Sabía que un día como este llegaría. No era la primera vez que sospechaba de la infidelidad de su marido. Hacía un mes, mientras ordenaba los bolsillos de su traje, encontró la tarjeta de un hotel. Un hotel boutique en el barrio de Salamanca. No era un hotel con el que su empresa tuviera convenio, ni un lugar donde uno se aloja por un viaje de trabajo. En ese momento, no montó ninguna escena. Hizo una foto de la tarjeta en silencio y la volvió a dejar en su sitio. Al día siguiente, mientras él se duchaba, cogió su móvil con la excusa de mirar la hora. En la pantalla apareció la notificación de un mensaje. El remitente era un simple emoticono de corazón. La vista previa del mensaje era corta. Cariño, esta noche. Sintió un vuelco en el corazón, pero no mostró ninguna alteración. Dejó el móvil en su sitio y actuó como si no hubiera visto nada. Durante las semanas siguientes, empezó a observar cada uno de sus movimientos. Sus horas de llegada eran cada vez más tardías, e incluso había noches que no volvía. El olor a perfume dulce y empalagoso en sus camisas se hizo más frecuente. Él evitaba su mirada, bajaba la voz cuando hablaba por teléfono en casa, y siempre dejaba el móvil boca abajo. Ella empezó a reunir pruebas. Grabó en secreto las conversaciones de la caja negra del coche, activando la función de grabación. Una vez, él llevó a esa mujer en el coche, y la conversación que mantuvieron quedó grabada al detalle. Hizo capturas de pantalla de sus conversaciones de mensajería, aprovechando los momentos en que él se duchaba para desbloquear el móvil con su huella. Tenía apenas 3 minutos, pero fueron suficientes para fotografiar las páginas más incriminatorias. Los recibos y extractos de la tarjeta los fue recogiendo de sus bolsillos, de la basura y de la aplicación del banco. Todas las pruebas fueron fotografiadas y organizadas en una clara línea de tiempo. Guardó todo el material en una carpeta encriptada en su portátil, hizo una copia de seguridad en la nube y se lo envió a su propio correo electrónico. Un triple sistema de seguridad. Se había preparado para el peor de los casos. Y ahora que el peor de los casos había llegado, se sorprendió de su propia calma. Metió el portátil en la bolsa. Luego, del fondo de un cajón, en un compartimento secreto que su suegra desconocía, sacó su libreta de ahorros y su sello personal, la cartera, el DNI, el cargador del móvil y un par de mudas. Tardó menos de 5 minutos en meter todas sus cosas en la bolsa. La ropa que quedó en el armario era, en su mayoría, la que su suegra le había obligado a comprar después de casarse. Ropa que según ella debía llevar porque, si la mujer de mi hijo va hecha una adefesio, la gente hablará mal de nosotros. No se llevó nada de eso. Esa ropa era como una cárcel que le oprimía el cuerpo. Abrió la puerta del dormitorio. Adrián estaba bloqueando el paso. Tenía la cara pálida y los labios apretados en una línea recta. Elena. Su voz era un susurro grave, forzado a salir entre los dientes. ¿Qué estás haciendo? Al menos termina de prepararlo todo antes de irte. Aparta. Su voz era serena. Adrián se quedó inmóvil. Nunca había oído a su mujer hablarle en ese tono. Estaba acostumbrado a su sumisión, a su paciencia, a su capacidad para soportar en silencio cualquier trato injusto. He dicho que te apartes. Los ojos de Elena se clavaron en los suyos. En su mirada no había ira, ni súplica, ni tristeza, solo una ruptura fría y absoluta. Adrián instintivamente se hizo a un lado. Elena pasó junto a él. Al rozar su hombro con el brazo,
El tenue olor a perfume que él desprendía le llegó a la nariz. No se detuvo. Cruzó el salón, observando de reojo a todos los presentes. La suegra, sentada en el sofá, agarrándose el pecho y murmurando: «¡Qué desastre de familia! ¡Qué vergüenza!». El suegro, de pie junto a la ventana, con las manos en la espalda, sin mirarla. La cuñada, con los dos niños en brazos, mirándola con una expresión compleja. El cuñado, que ya había vuelto a su juego, tecleando frenéticamente. Elena llegó a la entrada, se agachó y se puso los zapatos. Unos zapatos planos y negros, con el tacón un poco desgastado, los mismos que se había comprado para su boda hacía 3 años. Se enderezó y pulsó el botón para abrir la puerta. Clic. La puerta se abrió. Una ráfaga de aire frío de principios de otoño entró por el resquicio y le refrescó las mejillas, castigadas durante 3 horas por el humo de la cocina. Elena, a su espalda, el grito agudo de su suegra se le clavó como un dardo. ¿De verdad te vas a ir así? ¿Piensas dejarnos en ridículo de esta manera? Elena no se dio la vuelta. Me voy porque su hijo me ha echado, suegra. Su voz era baja, pero en el silencio de la entrada resonó con claridad. A partir de ahora, la vergüenza se la gestionan ustedes. Y dio un paso fuera. La puerta se cerró a su espalda. ¡Pum! Aquel sonido sordo retumbó más fuerte que cualquier otro. Media hora después. En la cocina de los Rivas, el fuego de la cocina estaba apagado, pero el aire seguía impregnado de un olor a quemado. El caldo de la olla volcada se había solidificado sobre la encimera, formando una película blanca, y algunas gotas habían chorreado hasta los armarios inferiores. La suegra, sentada en el sofá del salón, se golpeaba el pecho y lloraba a lágrima viva. «¡Ay, qué desgracia la mía! ¡Qué desastre de familia!». Repetía las mismas palabras con voz ronca, como si estuviera lijando madera. El suegro permanecía de pie en el balcón, con las manos en la espalda y una expresión tan oscura como un cielo de tormenta. Mónica intentó arreglar el desastre de la cocina, pero como nunca había cocinado sola, no sabía ni cómo coger una espátula. El cocido estaba inservible, la tortilla se había quedado fría y gomosa, y el pisto estaba carbonizado. Lo único que se podía comer era el estofado, pero nadie tenía ganas de comer. Los 2 niños lloraban de hambre. La de 6 años gritaba: «Quiero las croquetas que hacía la tita», mientras que el de 4, tumbado sobre la mesa, golpeaba el suelo con los puños, con la cara llena de mocos. «Adrián, pide algo a domicilio», gritó finalmente Mónica, harta, hacia el salón. Adrián estaba acurrucado en una esquina del sofá, con la cara arrugada como un periódico viejo. Ante el grito de su hermana, sacó lentamente el móvil y abrió una aplicación de comida a domicilio. Un menú de restaurante de lujo para 7 personas. 87 euros en total. Pulsó el botón de pagar. Una ventana emergente apareció en la pantalla. Límite de la tarjeta excedido. Probó con otra tarjeta. Saldo insuficiente. Probó con una tercera. Transacción denegada. Adrián se quedó en blanco. Tenía 3 tarjetas de crédito. Una a su nombre, otra era una tarjeta familiar a nombre de su madre, y la tercera, una tarjeta secreta que se había hecho para comprarle regalos a Valeria. Pero ninguna de las 3 funcionaba. Entonces lo recordó. Llevaba años siendo Elena quien pagaba las deudas de sus tarjetas. Su sueldo, en cuanto lo cobraba, se lo daba a su madre, y él solo usaba las tarjetas. La comida, la ropa, los regalos para Valeria. Todo con tarjeta. Nunca se había preocupado por el límite. Total, cada mes, cuando llegaba la fecha de pago, Elena lo arreglaba todo. Pero ahora, Elena ya no estaba. Entonces, ¿quién pagaría las deudas? Levantó la vista hacia su madre. «Mamá, ¿era Elena la que pagaba mis tarjetas?». El llanto de su madre se detuvo un segundo, para luego estallar con más fuerza. «¿Y yo qué sé qué tarjetas usaba esa? Yo solo sé que me daba 2.000 euros al mes para los gastos de la casa. ¿Y ahora quién nos va a dar ese dinero?». 2.000 euros para gastos. A Adrián le pareció que le clavaban una aguja en el cerebro. 2.000 euros. Su sueldo neto era de unos 3.700 euros. Pensaba que le daba todo ese dinero a su madre, pero ahora se daba cuenta de que los 2.000 euros que recibía su madre eran un dinero aparte que le daba Elena. Entonces, ¿y su sueldo? Repasó los últimos años. Lo que gastaba cada mes con la tarjeta rondaba entre los 1.500 y 2.000 euros. Si Elena pagaba sus deudas de la tarjeta cada mes, y además le daba a su madre 2.000 euros para los gastos, eso sumaba un mínimo de 3.500 euros. 3.500 euros. ¿De dónde sacaba Elena tanto dinero? Había oído que tenía algunos ahorros de antes de casarse, pero nunca le había preguntado la cantidad exacta. Después de casarse, no trabajó. Bueno,
Quería trabajar, pero su madre se lo impidió, diciendo que una mujer casada que anda por ahí fuera da mala imagen a la familia. Entonces, ¿todo ese dinero salía de los ahorros de Elena? Y si era así, ¿cuánto le quedaría? Adrián, ¿no pides la comida? La voz irritada de su hermana volvió a sonar. Adrián levantó la cabeza y balbuceó. No, no me deja. Dice que he superado el límite. La cara de Mónica se desfiguró. ¿Qué? ¿Límite excedido? ¿Pero cuánto ganas tú que no tienes ni para pedir una cena? Era Elena la que pagaba mis tarjetas. La voz de Adrián se fue apagando. Y ahora que no está, los ojos de Mónica se abrieron como platos. El llanto de la suegra cesó de golpe. Un silencio extraño se apoderó del salón. Solo los dos niños seguían llorando a gritos, y sus llantos sonaban ahora especialmente agudos. Finalmente, Mónica, apretando los dientes, sacó su propio móvil y pidió 7 bocadillos y 7 refrescos. Total, 28 euros. Aquel día, la familia Rivas comió sentada alrededor de la mesa del salón, en silencio, unos bocadillos fríos y unos refrescos desbravados. El sobrino de 4 años dio un mordisco a su bocadillo y, asqueado por el pepinillo, lo escupió y se quejó. «Mamá, esto no me gusta. Quiero la tortilla de la tita». Mónica, con el rostro inexpresivo, le volvió a meter el pepinillo en la boca. «Cómetelo y calla». Al día siguiente, a las 10 de la mañana, sonó el timbre. Adrián abrió la puerta y se encontró a un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y una cazadora gris, que sostenía un sobre. «¿Es usted Adrián Rivas?» «Sí. ¿Quién es?» «Soy el propietario de este piso», dijo el hombre con expresión seria. «He venido a hablarles sobre el contrato de alquiler». El corazón de Adrián dio un vuelco. Sabía que el piso era de alquiler, pero nunca se había preocupado por los detalles del contrato. Cuando se casaron, su madre le dijo que la fianza la había pagado la familia y que no se preocupara. Así que no se preocupó. «Pase, por favor». Llevó al propietario al salón. Sus padres también estaban en casa. Al ver al hombre, una sombra de inquietud cruzó sus rostros, pero la disimularon rápidamente. El propietario se sentó y sacó un contrato del sobre. «Señor Rivas, ¿sabe a nombre de quién está este contrato de alquiler?» Adrián negó con la cabeza. «A nombre de Elena Morales». El propietario señaló la firma al final del contrato. «La fianza de 200.000 euros. El ingreso también se hizo desde una cuenta a nombre de Elena Morales. Así consta en el contrato». Adrián se quedó paralizado. Miró el contrato. Una firma familiar. Elena Morales, su mujer. No, la mujer a la que había intentado echar de casa el día anterior exigiéndole el divorcio. Se le secó la boca. ¿No lo había pagado mi familia? Pregúnteselo a sus padres, dijo el propietario con un tono neutro pero cortante. Adrián se giró para mirar a su madre. La cara de su madre estaba roja como un pimiento. «Bueno», empezó a balbucear, «es que en ese momento no teníamos liquidez y tus suegros, por el bien de su hija, se ofrecieron a adelantarlo». ¿Adelantarlo? La voz de Adrián se quebró. ¿200.000 euros? ¿Así, sin más? Con la idea de devolvérselo más adelante, claro. La voz de su madre era un susurro. El propietario carraspeó para llamar la atención. «Señor Rivas, ¿hay algo más?» Sacó otro papel. «El contrato vence la semana que viene, y en ese momento le transferiremos los 200.000 euros íntegros a su cuenta». El mundo de Adrián se vino abajo. Entonces sí, 200.000 euros. Íntegros para Elena. Entonces, ¿y ellos? Si desean renovar el contrato, añadió el propietario. Con la subida del mercado, la nueva fianza sería de 250.000 euros. 250.000 euros. A Adrián le flaquearon las piernas y casi se cae. De repente, lo comprendió. Durante los últimos 3 años, la casa en la que había vivido nunca había sido suya. Nada en esa casa, desde el suelo que pisaba hasta la comida que comía cada día o el dinero que gastaban, nada de eso era suyo. Todo era de Elena Morales, y él, con sus propias manos, la había echado. Durante los días siguientes, la vida de Adrián se convirtió en un infierno. Llamó a Elena como un loco, pero solo recibía el mensaje. El número al que llama ha restringido las llamadas entrantes. Le envió mensajes de WhatsApp, pero el doble check nunca aparecía. Intentó buscarla en redes sociales, pero ya lo había bloqueado. Fue hasta casa de sus suegros y esperó 2 horas sentado en el portal, pero su cuñado lo encontró y casi lo agarra por el cuello. «Lárgate de aquí ahora mismo». El grito de su cuñado retumbó en el rellano. «Si te vuelvo a ver por aquí, llamo a la policía». Salió de allí corriendo. Sin un lugar a donde ir, pensó en Valeria. Sí, la mujer que llevaba a su hijo, la mujer que creía que era su verdadero amor.
Hizo memoria y se dirigió al bar de copas donde ella trabajaba. En la entrada, dos mujeres con vestidos ajustados y mucho maquillaje lo miraron con interés, pero tras un rápido escrutinio de su camisa arrugada y su barba de varios días, perdieron todo el interés. Disculpen, ¿está Valeria? Las dos mujeres se miraron. ¿Valeria? ¿Quién la busca? Soy su novio. Las dos soltaron una carcajada al unísono. Su risa, aguda y burlona, resonó en el callejón. ¿Su novio? Vaya, sí que tiene novios la Valeria. Espera, ahora te la llamo. Poco después, Valeria salió del local. Llevaba una minifalda de lentejuelas brillantes, tacones de aguja de 10 centímetros y los labios pintados de un rojo sangre. No se parecía en nada a la imagen dulce e inocente que Adrián recordaba. En cuanto lo vio, su expresión se endureció. «Adrián, ¿qué haces aquí?» «Valeria». Adrián se acercó e intentó cogerle la mano. «Me he divorciado de Elena. Ahora podemos estar juntos». «¿Divorciado?» Valeria retrocedió, apartando su mano. «Tú me dijiste que tenías un piso en propiedad en Madrid y un trabajo estable. Resulta que el piso es de tu mujer y tienes las tarjetas tan tiesas que no tienes ni para pedir comida a domicilio. ¿Y a eso lo llamas ser un buen partido?» Adrián se quedó con la boca abierta. «¿Cómo? ¿Cómo sabes tú eso?» La voz de Valeria se volvió un chillido. «Tu mujer vino a buscarme. Me enseñó todos tus movimientos bancarios de los últimos años. No tienes ni un euro ahorrado. Has estado viviendo a costa de ella. ¿Crees que estoy loca como para irme a vivir con un muerto de hambre como tú? No pienso pasar calamidades». El rostro de Adrián se puso rojo de ira. ¿Y el niño? ¿Dijiste que estabas embarazada?» Valeria bufó. ¿Embarazada? ¿Qué embarazo? Su mirada estaba llena de desprecio. ¿De verdad te creíste que iba a tener un hijo tuyo? Era un cebo para pescarte. Pensé que tenías dinero, pero resulta que eres un pobre diablo. Se dio la vuelta. Clac, clac, clac. El sonido de sus tacones golpeando el asfalto. «No vuelvas a buscarme. Los tíos patéticos como tú me dan repelús». Desapareció dentro del bar y la puerta se cerró de un portazo. Adrián se quedó petrificado en su sitio. Bajo las luces de neón del barrio de ocio, el viento de otoño agitaba tristemente los faldones de su camisa. Su verdadero amor nunca había existido. Se había dejado engañar por una mentira y había destruido todo lo que tenía. Un mes después, Juzgados de Familia de Madrid. Elena Morales estaba sentada en el banquillo del demandante. Llevaba un impecable traje de chaqueta negro, el pelo recogido en una coleta pulcra y un maquillaje discreto. No se parecía en nada a la mujer de hacía un mes. La ama de casa, con los ojos irritados por el humo de la cocina, había desaparecido, y en su lugar había una mujer con una mirada fría e inteligente. Adrián estaba encogido en el banquillo del demandado. Llevaba la barba descuidada y la ropa sucia de varios días. Parecía un sin techo. Según las pruebas presentadas por la demandante, la voz del juez resonó en la sala. El demandado, durante el matrimonio, ha incurrido en adulterio, ocultación de su estado financiero y malversación de los bienes conyugales, siendo su culpabilidad manifiesta. Por lo tanto, se condena al demandado a pagar a la demandante una indemnización de 80.000 euros y a devolver los bienes privativos de la demandante de los que su familia se ha apropiado. La voz del juez continuó, pero Adrián apenas la oía. Un pitido le taladraba los oídos y veía borroso. Miraba aturdido la gruesa pila de documentos de prueba que había sobre la mesa del juez. La transcripción de las grabaciones del coche. Las cosas que le había dicho a Valeria. Incluso la frase, «En cuanto me divorcié de esa estúpida, nos iremos a vivir a esa casa», estaba transcrita palabra por palabra. Las capturas de pantalla de los mensajes, las obscenidades y las declaraciones de amor que se había intercambiado con Valeria. Cada frase era una puñalada. Los extractos de las tarjetas y la línea de tiempo. Los gastos de cada una de sus citas con Valeria coincidían exactamente con los extractos de las tarjetas que Elena había pagado, y el historial financiero. Documentos que probaban que, durante los últimos años, Elena había asumido todos los gastos de la casa y que el sueldo que él le daba a su madre se había malgastado en la videoconsola del cuñado, los juguetes de los sobrinos y los suplementos vitamínicos de su madre. Pruebas irrefutables. Cuando terminó la lectura de la sentencia, Adrián estaba desplomado en su silla. El veredicto del tribunal fue el siguiente: divorcio concedido. Adrián Rivas deberá pagar a Elena Morales una indemnización de 80.000 euros. Adrián Rivas deberá devolver a Elena Morales los 120.000 euros de sus bienes privativos, el dinero que ahorró antes de casarse, que se usaron para cubrir diversos gastos. La fianza de 200.000 euros del piso de alquiler será devuelta íntegramente a Elena Morales. Además,
Debido al impago de las deudas de sus tarjetas de crédito, todas las cuentas bancarias de Adrián Rivas quedan embargadas hasta que la deuda sea saldada. Cuando Adrián salió del juzgado, el cielo estaba gris y empezaba a llover. No tenía paraguas. El agua le resbalaba por la cara. No sabía si era lluvia o lágrimas. Pasó otro mes. La familia Rivas fue desahuciada del piso de Carabanchel. El propietario recuperó la vivienda y la fianza de 200.000 euros fue devuelta íntegramente a Elena Morales. Los Rivas no solo no tenían los 250.000 euros para renovar el contrato, sino que no tenían dinero ni para la fianza de un alquiler en ningún lugar de Madrid. Al final, encontraron un sótano en el barrio más humilde de un pueblo de la periferia. Fianza de 500 euros y un alquiler de 500 al mes. Era lo único que podían permitirse. El sótano tenía apenas 25 metros cuadrados. Las ventanas, situadas a ras de techo, solo dejaban ver los tobillos de los transeúntes y de vez en cuando alguna bolsa de basura rodando. El frío emanaba de las paredes de cemento y en invierno la condensación provocaba la aparición de moho. No entraba el sol. No había balcón. Apenas había espacio para moverse. En aquel cuchitril se hacinaban 7 personas. Los suegros, el cuñado, la cuñada que se había divorciado y había vuelto a casa, con sus 2 hijos y el propio Adrián. El marido de Mónica, al enterarse de que su familia política estaba en la ruina, le pidió el divorcio y huyó, abandonando a su mujer y a sus hijos. Así que ahora Mónica, la misma que antes criticaba la cocina de Elena, tenía que cocinar cada día para sus hijos. No sabía cocinar. El arroz se le quemaba, la sopa se le reducía y los platos le salían o salados o insípidos. Los 2 niños, a mitad de la comida, se echaban a llorar diciendo: «Quiero la tortilla que hacía la tita». Pero la tita que hacía tortillas ya no iba a volver. La suegra ya no podía tumbarse en el sofá a ver telenovelas. En aquel sótano no había sitio para un sofá, solo unos cojines húmedos. El suegro ya no podía pavonearse en el balcón. La ventana era tan alta que solo veía las piernas de la gente que pasaba. El ordenador del cuñado se rompió. Como no tenían dinero para una mudanza, lo transportaron ellos mismos y se les cayó haciéndose añicos. No había dinero para repararlo. Ahora se pasaba el día tirado en un rincón, mirando al vacío o viendo vídeos cortos en un móvil barato que se quedaba colgado constantemente. Adrián tenía que levantarse cada día a las 5 de la mañana. Tenía que coger 2 líneas de metro y un autobús para llegar al trabajo, un viaje de 2 horas y media, y otras 2 horas y media para volver. Su sueldo, por orden judicial, estaba embargado, salvo el salario mínimo interprofesional de 1.000 euros, el resto se destinaba a pagar sus deudas. Con esos 1.000 euros tenía que sobrevivir él y ayudar a su familia. La suegra, que antes se pavoneaba llamando a su nuera por su nombre de pila, ahora tenía la espalda encorvada y cocinaba una sopa de verduras insípida con las hortalizas más baratas en la lúgubre cocina del sótano. El cuñado, que antes se pasaba el día jugando en el sofá, ahora tenía que trabajar en el turno de noche de una tienda de 24 horas. Sin estudios ni experiencia, lo único que podía hacer era reponer estanterías por el salario mínimo. Adrián, que una vez se las dio de triunfador, ahora iba a trabajar con camisas arrugadas, aplastado como un papel en el metro en hora punta. A veces pensaba, si no hubiera conocido a Valeria, o si no hubiera tratado a Elena como a una criada gratuita, o si tan solo la hubiera tratado un poco mejor. Pero sabía que ya era demasiado tarde. Un año después, un asador de lujo en el barrio de Salamanca, Madrid. Elena Morales estaba sentada junto a la ventana. Delante de ella, una copa de agua con gas y un solomillo de ternera gallega de primera calidad, recién hecho. Enfrente, 3 compañeros de trabajo. Eran sus compañeros de su nueva empresa. Durante el último año, había vuelto al mundo laboral. Antes de casarse, había sido una de las mejores del equipo de contabilidad de una importante empresa. A pesar del parón en su carrera, gracias a su talento y a su inteligencia, no tardó en recuperar su sitio. A los 6 meses de empezar, la ascendieron a jefa de equipo, y su sueldo era el doble del que tenía antes de casarse. Los 200.000 euros de la fianza que recuperó, los invirtió en un fondo de inversión seguro. Solo con los beneficios, tenía suficiente para vivir cómodamente con sus padres en un piso de alquiler en una buena zona de Madrid. Con la indemnización y el dinero que le devolvieron, les cambió todos los electrodomésticos a sus padres y el resto lo ahorró para su jubilación. Ya no necesitaba depender de nadie. Se ganaba la vida con su propio esfuerzo. Ayudaba a sus padres y vivía mejor que nunca. El pelo largo que su suegra le había obligado a dejarse porque el pelo corto es de mujerzuelas, se lo había cortado. Un corte bob muy favorecedor que realzaba su cuello. La ropa sosa y anticuada que le habían impuesto, la tiró toda.
Ahora vestía con trajes de diseño sencillo y colores elegantes que decían al mundo que ella no era el apéndice de nadie, sino simplemente Elena Morales. Sus ojos habían recuperado el brillo. Ya no eran los ojos enrojecidos e irritados por el humo de la cocina, sino unos ojos llenos de confianza y serenidad. «Jefa, te he enviado por correo el presupuesto del cliente. Échale un vistazo cuando puedas», le dijo un compañero. Ella salió de sus pensamientos. «Claro, lo miro de camino a casa». Sonrió, asintió y dio un sorbo al agua con gas. Las burbujas le estallaron en la lengua, dejando un refrescante sabor a limón. Cogió los cubiertos para cortar la carne, pero al hacerlo, su mirada se desvió distraídamente hacia la ventana. Su mano se quedó suspendida en el aire. En la acera de enfrente, un hombre caminaba contra el viento frío. Llevaba una chaqueta de traje holgada y pasada de moda sobre una camisa descolorida. Tenía una mancha de origen desconocido en el hombro, el pelo revuelto, la barba sin afeitar, y en su rostro, un cansancio profundo, casi grabado en los huesos. Llevaba un maletín viejo y caminaba arrastrando los pies, como si cargara con un peso invisible. Era Adrián Rivas. Elena lo miró durante unos 3 segundos. En esos 3 segundos, un torbellino de recuerdos la asaltó. Las madrugadas a las 4 de la mañana, cocinando, la frente dolorida por el pinchazo de su suegra, el repugnante olor a perfume en sus camisas, aquel frío acuerdo de divorcio. Recoge la mesa y vete. Y entonces, los recuerdos se retiraron, como la marea, limpiamente, sin dejar rastro. Adrián también pareció sentir algo. Se detuvo y levantó la vista hacia el gran ventanal del restaurante, y la vio. Ella también lo vio a él, a través del cristal transparente, a través de los 8 carriles de la Castellana, a través de un año de distancia. Sus miradas se cruzaron en el aire. Adrián se quedó helado. La mujer que estaba dentro, con un traje elegante que le sentaba como un guante, el pelo corto y brillante, una sonrisa serena. Delante de ella, un plato de carne cara, charlando con sus compañeros. Estaba deslumbrante. Tan deslumbrante que su propia miseria se le antojó insoportable. Fuera, el viento de otoño era cortante como un cuchillo y se le colaba por la camisa, mientras que dentro, bajo la cálida luz del restaurante, las mejillas de ella tenían un ligero rubor. Recordó su luna de miel 3 años atrás. También estuvieron sentados en un restaurante como ese, pero entonces era él quien estaba sentado enfrente, y brindaban con champán mientras él le prometía que la haría feliz. Ahora ella parecía feliz, solo que en esa felicidad él ya no estaba. Adrián sintió que se le humedecían los ojos. Quiso abrir la boca y decir algo. Quiso gritar su nombre a través del cristal, preguntarle cómo estaba, decirle que lo sentía. Pero no pudo decir nada. Sabía que, aunque lo dijera, ella no lo oiría, y que, aunque lo oyera, no le importaría. Él era solo un transeúnte, un extra en una vida que él mismo había arruinado. Elena, al mirar a aquel hombre tiritando de frío, no sintió nada. Ni odio, ni rencor, ni pena, ni satisfacción. Solo un vacío sereno. Apartó la vista y la dirigió de nuevo a su plato. Cortó un trozo de carne perfectamente hecho y se lo llevó a la boca. La ternera, jugosa y tierna, de la mejor calidad. La masticó lentamente. «Jefa, ¿qué mirabas?», le preguntó un compañero con curiosidad. Elena esbozó una leve sonrisa y levantó su copa de agua. «Nada», dijo. «Me he confundido de persona». Fuera, Adrián observó durante un buen rato la espalda de ella, que ya no le prestaba atención. El viento le abofeteó la cara. Las lágrimas que se le habían acumulado en los ojos le resbalaron por las mejillas y se enfriaron. Había perdido a la mujer que lo había dado todo por él. Había perdido un hogar cálido. Había perdido la felicidad sencilla que podría haber tenido. Y ella. Ella por fin había salido de aquella asfixiante prisión y vivía la vida que siempre había deseado. La luz del restaurante era cálida. El viento de la calle, frío. 2 mundos separados por un cristal. 2 mundos que ya nunca volverían a encontrarse. Adrián se dio la vuelta lentamente y empezó a caminar. Su figura, que se perdía entre la multitud, se fue haciendo cada vez más pequeña, hasta desaparecer engullida por la marabunta de Madrid. Aquella noche, Elena volvió a casa, un ático en un rascacielos de Madrid, desde cuyo ventanal se veía toda la ciudad iluminada. Sus padres ya estaban durmiendo, y en el salón solo quedaba encendida una lámpara de pie que proyectaba una luz tenue. Fue a la cocina, sacó agua helada de la nevera y se sirvió un vaso. El agua fría le recorrió la garganta, despejándole la mente. Con el vaso en la mano, se acercó a la ventana. Las luces de Madrid se extendían a sus pies como un manto de estrellas.
Los faros rojos de los coches que circulaban por las grandes avenidas fluían como un río de lava. En la lejanía, en las ventanas iluminadas de los rascacielos, se intuían miles de historias diferentes. Pensó en la mujer que era un año atrás, en la cocina de aquel piso viejo de Carabanchel, llorando por el humo, con la muñeca dolorida y soportando los desprecios de su suegra. En aquel entonces, pensaba que esa era su vida, que su destino era cocinar toda la vida, aguantar humillaciones y ser desechada como un trapo viejo. Pero no. Eligió levantarse. Eligió contraatacar. Eligió salir de la cárcel que la explotaba y vivir su propia vida. Ahora, estaba de pie, en un piso 23, contemplando Madrid. Ya no necesitaba el permiso de nadie. Ya no tenía que preocuparse por la opinión de nadie. Era, simplemente, Elena Morales. Fuera, el viento soplaba con fuerza, pero tras el doble acristalamiento, todo era silencio y calidez. Contempló las luces y esbozó una leve sonrisa. No era una sonrisa de burla, tampoco de victoria. Era una sonrisa serena, que nacía de lo más profundo de su ser, la sonrisa de la libertad. La noche avanzó. Las luces de la ciudad se fueron apagando. Elena dejó el vaso y fue a su dormitorio. La cama estaba hecha impecablemente, y en la mesilla de noche había un libro a medio leer. Se tumbó, leyó un par de páginas, cerró el libro y apagó la lámpara. En la oscuridad, cerró los ojos. El silencio era reconfortante. No había quejas de su suegra, ni la indiferencia de su marido, ni el zumbido de la campana extractora, solo el sonido de su propia respiración tranquila, y se durmió. Un sueño profundo y reparador. El primer sueño dulce que probaba en toda su vida. Bajo la noche de Madrid, la ciudad seguía brillando. Alguien, entre las luces, empezaba una nueva vida. Alguien, en la oscuridad, lamía las heridas del pasado. Alguien había encontrado la felicidad que merecía, y alguien había pagado el precio que le correspondía. La historia no tiene un final grandioso. Simplemente una mujer abandonó el lugar donde no debía estar y regresó al lugar que le pertenecía. Y eso fue todo.